nos honramos con la presencia de un gran jurista y de un gran administrativista, el profesor don Alejandro Nieto García. Don Alejandro Nieto es doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid y ha sido catedrático de Derecho Administrativo en las universidades de La Laguna, Alcalá de Henares y en la Autónoma de Barcelona. Ha sido, como señaló María Elizabeth Rodríguez, investido como profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Además, don Alejandro Nieto es doctor honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid y también tiene el mismo título por la Universidad Nacional de Buenos Aires. El profesor Nieto tiene una dilatada carrera en el ámbito de la academia y, entre otras actividades relevantes, ha sido la de presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Como ha señalado hace unos días en el último número de una revista clave para la formación del derecho administrativo español, como es la revista de Administración Pública, en su último número, nuestra común amiga, la profesora Carmen Chinchilla, al hacer una recensión de la obra El desgobierno de lo público, que es la última entrega de los esfuerzos del profesor Nieto, su obra en el ámbito jurídico e histórico es bastante amplia. Comprende análisis muy exhaustivos como el del tema que vamos a tratar en esta noche, con una obra titulada Derecho Administrativo Sancionador, que es una obra clave para comprender esa potestad que ejercen los órganos de la administración del Estado y sobre el cual el profesor Nieto disertará en esta noche. Pero además, el profesor Nieto ha recorrido los caminos del jurista historiador, incluso a través de su obra Los primeros pasos del Estado constitucional, historia administrativa de la regencia de María Cristina de Borbón, que le mereció nada más y nada menos que el Premio Nacional de Ensayo en España en el año 1996. Entre otros aspectos también que ha tratado el profesor Nieto en sus numerosísimas obras, figuran aspectos vinculados con la teoría general del derecho, y en esta virtud caben citar obras como El arbitrio judicial o Crítica de la razón jurídica. Sobre el primero de los temas, el profesor Nieto estará en el día de mañana dictando una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Asimismo, la obra del profesor Nieto se ha extendido a ensayos jurídicos como Balada de la Justicia y la Ley, y una obra escrita conjuntamente, un epistolario con el profesor don Tomás Ramón Fernández, a quien próximamente también tendremos en el marco de las actividades del derecho de la administración del Estado, en una obra titulada El derecho y el revés. El profesor Nieto también, en su desarrollo como escritor de obras, ha tratado temas vinculados al ensayo político o sociológico, vinculados sobre todo al tema de la corrupción, y entre ellos, entre las obras que tratan esta temática, se encuentran España en Astilla, Corrupción en la España Democrática, y por otra parte también el profesor Nieto, en su temática como escritor, aborda aspectos vinculados a las instituciones. Entre ellas citamos la tribu universitaria, la organización del desgobierno, la nueva organización del desgobierno, una famosísima obra y muy polémica, El desgobierno judicial, y su última obra, que es El desgobierno de lo público. Señoras y señores, nos sentimos muy honrados con la presencia esta noche de un gran amigo de la República Dominicana, el profesor don Alejandro Nieto García. Buenas noches y bienvenido, profesor. Buenas noches. No me han sorprendido las elogiosas y cariñosas palabras del profesor Olivo Rodríguez, ni a ustedes les habrán sorprendido tampoco, pues porque, como es costumbre en estos actos, son dictadas por el afecto y no por la objetividad de mis presuntos méritos.
todas maneras, se lo agradezco por la buena intención, ya que no por el contenido de lo que ha dicho. Más me ha sorprendido, sin embargo, la presencia de ustedes aquí, porque yo no sé lo que se podrá hacer en la ciudad de Santo Domingo a estas horas, pero realmente de entre las muchas posibilidades, escoger la de oír hablar a un barbudo español sobre los fundamentos de la potestad sancionadora de la Administración es un gusto verdaderamente sorprendente, si no punible. Pero en fin, ya están ustedes aquí, pues no tienen más remedio que escucharme, o por lo menos oírme, porque pueden estar pensando en otras cosas. Aquí se ha dicho que la potestad sancionadora de la Administración es una cosa muy importante. Para mí lo es, puesto que he dedicado muchos años de mi vida en España y fuera de España al estudio y desarrollo y elaboración de la potestad sancionadora de la Administración o del derecho administrativo sancionador, para mí. Ahora, el que no esté dentro de las tramas y de los secretos de la potestad sancionadora de la Administración, pues no entenderá mucho dónde está esa importancia. Y la tiene, aparte de mis caprichos, que todos tenemos caprichos. La tiene, digo, porque en el mundo moderno la potestad sancionadora en general del Estado, la potestad de castigo, se desdobla conocidamente en dos vertientes. La vertiente penal, que es la más antigua y la más conocida, y la vertiente administrativa. Y da la casualidad de que el derecho penal es una asignatura universitaria muy solemne. El derecho penal entretiene y, en su caso, da de comer a muchos abogados y a muchos jueces. Y desde siempre se han escrito libros muy gordos y muy profundos sobre el derecho penal y parece que la represión estatal se va a concentrar en el derecho penal. Y no es así. Porque con un poco de suerte nos vamos al otro mundo sin haber sido víctimas del derecho penal. Si no nos enredan, la mayoría de los ciudadanos no son delincuentes. ¿Y por qué entonces este barullo universitario y forense? En cambio, es prácticamente imposible andar por la vida sin cometer infracciones administrativas. No creo que haya nadie que pueda decir: yo no he cometido una infracción administrativa. Hay gente que puede decir: a mí no me han sancionado. Esto es cierto. Con un poco de buenas amistades, pues efectivamente, no somos sancionados. Pero infringir, como el pecador del Evangelio, 7 veces 7 al día, y nos quedamos cortos. ¿Quién puede presumir al irse a la cama, si es que ha manejado un coche, quién puede presumir, digo, de no haberse saltado algún semáforo, de no haber hecho un adelantamiento temerario por la carretera? Y conduciendo o sin conducir un coche, un empresario, ¿qué empresario puede presumir de haber cumplido la frondosísima legislación administrativa de permisos, autorizaciones, prohibiciones? Ninguno. Verdaderamente, si hubiera un establecimiento industrial que cumpliera toda la legislación, yo no me lo imagino que pueda existir, no podría abrir, pero bueno, suponiendo que hubiera alguno, sería un caso verdaderamente asombroso y digno de salir en los periódicos. Y la legislación fiscal.
Pero bueno, ¿quién no cae en las trampas de la legislación fiscal? Acercarse a la hacienda pública pues es entrar en un campo de minas, y las minas están explotando constantemente a los pies, por mucho cuidado que lleve uno al caminar. Bueno, pues es el caso que este derecho administrativo sancionador no ha llamado casi nunca la atención de los autores, todos volcados en el derecho penal y muy pocos ocupados en el derecho administrativo sancionador. Cuando publiqué yo la primera edición de una obra modesta, por supuesto, pero monumental, del derecho administrativo sancionador, pues produjo en España una cierta sensación diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Y de qué nos está hablando este señor? ¿Del derecho administrativo sancionador? ¿Es penal? Pues no parece que sea penal. Tenía que explicar desde la primera página lo que les acabo de recordar a ustedes. Bueno, pues hablo de España. De entonces acá, yo, edición tras edición de mi obra, pues he ido afinando en términos que recordaré si viene al caso y tengo tiempo a lo largo de esta ponencia, he ido, afinando lo que es el derecho administrativo sancionador, hasta tal punto que en España hoy casi se puede decir que se publican más libros y más artículos de revistas sobre derecho administrativo sancionador que sobre derecho penal. Y, pues en algunos países americanos no he dado una conferencia como esta, que es una pastilla brevísima, sino cursos enteros de derecho administrativo sancionador, y he podido comprobar que está tremendamente popularizado. Y es muy probable que ustedes aquí estén inmersos en un derecho administrativo sancionador sin darse cuenta de ello. Y el mensaje que tengo aquí, que traigo para ustedes, es el de la incongruencia que supone vivir en el derecho administrativo sancionador, vivir en una selva enmarañada de infracciones administrativas sin dedicarlas la atención debida. Y es importante, creo, dedicarlas esta atención, porque el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, precisamente por falta de estudios y por falta de atención, legalmente se encuentra casi desnuda. Legalmente se encuentra desorganizada, de tal manera que uno comete un delito o le imputan un delito y va al abogado, y el abogado penalista le dice: no se preocupe usted, su problema está perfectamente estudiado y vamos a caer en manos de jueces especializados que conocen perfectamente el Código Penal, y si usted es inocente y tiene suerte, será absuelto. Y en cambio, en derecho administrativo sancionador, pues mire usted, es que ha aparecido aquí un inspector de protección de las aves carnívoras de esta isla, que alguna dirección general habrá de protección de aves. Y el otro día mi hijo, con una escopeta de aire comprimido, pues ha matado un pajarraco que había y me ha armado un expediente tremendo. ¿Qué hago? Y digo, oye, ¿qué hace usted? Pues espere a ver que me lo estudie un poco. Y bueno, y una vez que me han impuesto la sanción, ¿qué hago? Pues vamos a verlo, porque tuve, dice el abogado, un caso de uno que había cometido una infracción fiscal. Pero con la infracción fiscal, pues en fin, me lo estudié y me lo aprendí. Pero esto de la protección de la naturaleza, ¿cómo se come? Y la consecuencia es que ni el abogado, ni el funcionario que no sabe a qué atenerse mucho, ni nadie,
pues sabe a qué atenerse. Posiblemente muchos de ustedes estarán pensando en este momento: ¿cómo se ve que este señor pues no es paisano nuestro y se está inventando, está fabulando unas historias, siendo así que nosotros tenemos un derecho administrativo sancionador redondo? Conocemos todos los recovecos y lo tenemos perfectamente estudiado. Ojalá sea así, ojalá me equivoque, pero me temo que no sea así, y en cuyo caso, pues para eso están los amigos, me puede tirar Olivo de la chaqueta y decir: cambie usted de disco, que está contando aquí cosas que no nos interesan porque ya nos las sabemos. ¿Y cuánto aprendería yo si de veras ustedes tuvieran este ordenamiento administrativo sancionador tan refinado? Sea como sea, volvemos al principio. Tenemos el jus puniendi, la potestas puniendi del Estado, la potestad que tiene para castigar a los ciudadanos, la tenemos aquí como una matriz. Y tenemos, lo decía hace 5 minutos, 2 posibilidades: sanciono por lo penal, sanciono por lo administrativo. ¿Es esto algo natural? Pues no. Vamos, puede sorprender, decir, pero ¿por qué tenemos 2 formas de castigar? Una que me castigue un funcionario y otra que me castigue un juez. Pónganse ustedes de acuerdo y que me castigue solo uno. De esta manera, teniendo las 2 potestades sancionadoras, las 2 vertientes, nos encontramos con contradicciones. Nos encontramos con la posibilidad de que haya una superposición de sanciones. Y sobre todo, nos encontramos con 2 ramas represivas del Estado que, no sé aquí, pero me imagino que aquí, como en España antes, o como en México antes, o como en la República Argentina antes, son 2 potestades subordinadas, no están en pie de igualdad. O sea, el derecho administrativo sancionador, el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, como no tiene dónde agarrarse, no tiene dónde mirar, no tiene doctrinas, tiene una legislación absolutamente dispersa, ¿qué hacen? Pues cogen el derecho penal y lo trasladan al derecho administrativo sancionador. Los principios del derecho penal, los principios fundamentales del derecho penal, la culpabilidad, la autoría, se les aplican al derecho administrativo sancionador, y así sucedía en España, con una consecuencia nefasta. ¿Por qué? Porque si los funcionarios, a la hora de sancionar, se colocan en el papel de los jueces, no lo pueden hacer. Eso es absolutamente ineficaz. O sea, que si cada vez que nos saltamos un semáforo, tiene que venir un juez y seguir el proceso penal, con lo complicado que es, pues no habría modo de sancionar administrativamente. Hay que inventarse algo nuevo, pero ¿cómo podemos inventarnos algo nuevo si no sabemos, hablo como español de hace 30 años, si no sabemos lo que es exactamente esto? ¿Y qué sucedía en España? Pues en España sucedía que, cogían, por las razones que fueran, a un infractor administrativo, no se llamaba el juez, venía el inspector, venía el funcionario que resuelve, y si el infractor pues era
vamos a llamarle un pobrecillo, le ponía una multa por, pues eso, por haber tirado basura a la calle, por haberse saltado un semáforo. Le ponía una pequeña multa, decía, una pequeña o mediana multa, y decía, y tire usted por donde quiera. Y a falta de una legislación adecuada, pues se pagaba y le embargaban. Y luego venía la desesperación, decir, ¿pero cómo es posible que me hayan multado a mí por tirar basura a la calle? Si todos los ciudadanos o casi todos están tirando basuras a juzgar por el aspecto que tiene en la calle. ¿Cómo me sancionan ustedes a mí? Y el policía dice, pues mire, pues ha tenido usted mala suerte. Hoy he dicho, voy a sancionar a quien vea tirando basura y le ha tocado a usted. Hombre, por Dios. Pues es así. ¿A cuántos se hace un expediente o se le pone muy sencillamente una multa? ¿Al 1 por 1000? Pues bastante menos. Al 1 por 10.000. Nos encontramos con una lotería, pero lo que quería decir, al que le sale la bola negra en la lotería, pues está indefenso. En cambio, aparece un gran empresario, nacional, extranjero o multinacional, y monta una industria contaminante. Se coge la legislación de esas industrias y vamos, no se ha respetado una ley que aquí, como en España, pues poner una industria, pues eso está regulado por 20 leyes y es una selva de obligaciones y de prohibiciones, y los empresarios pues unas las cumplen y otras no. Y entonces pues va un funcionario y le pone una multa, pero de veras, una multa fuerte, e incluso le cierra la fábrica y esto está aquí fabricando papel y vertiendo en un río de agua potable. ¿Qué posibilidades tiene el Estado de hacer efectiva esa sanción? Pocas o ninguna. ¿Por qué? Pues porque ese gran empresario se va a un gran abogado, y aquí hay muchos, y le dice, mire usted, que me han puesto una multa de muchos millones, que me cierran la empresa. No se preocupe usted. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está esa legislación. Esas leyes están dictadas por la autoridad competente o no habrá otras. Y la culpabilidad. Y con el Código Penal en la mano, no hay modo, con el Código Penal en la mano y un buen abogado delante, no hay modo de sancionar a nadie. De tal manera que, aquí está el contraste, al pobrecillo que salta el semáforo, que tira basuras y que tiene la mala suerte de que le sorprendan con las manos en la masa, castigado está, castigado se queda, y él verá cómo se las arregla. Y en cambio, el poderoso no hay modo de sancionarle, y luego ya me irán corrigiendo ustedes las cosas que esté contando que no son adecuadas a Santo Domingo. Pero miren ustedes, que más o menos somos de la misma familia y todos nos conocemos. Bueno, pues esta es una situación que para un jurista, para alguien preocupado por el Estado, por el gobierno de un Estado, dice, esto no puede continuar aquí. Porque vamos a ver, ¿es posible que el Estado se cruce de brazos y permita que se instalen fábricas que contaminen? No. ¿Es posible que el Estado se cruce de brazos, el Estado, la provincia, el municipio, se crucen de brazos y permita que se tiren basuras? Pues no, no es posible. Pero una vez que ha dado estas prohibiciones, ¿eso cómo se pone en marcha? ¿Qué gente, qué funcionarios, qué inspectores tiene el Estado? No tiene inspectores suficientes y no tiene
funcionarios capaces de hacer frente a los leones del foro puestos a defender a sus grandes clientes, y el que pierde siempre es el funcionario. Esto es una injusticia. Como injusticia es que las sanciones administrativas sean un azar. La lotería que decía antes. Pues vaya mala suerte que he tenido que por la carretera por la que estuve ayer, pues esté la policía o el funcionario correspondiente con ganas de poner multas a los que van 10 kilómetros más deprisa de lo permitido. Pero si todos vamos más deprisa, pues le ha tocado a usted. Pues no, señor, ¿qué es eso de que le ha tocado a usted? No hemos dicho, no enseñan los profesores en la universidad y no aprendieron ustedes los que aprendieron y no enseñan ustedes los que enseñaron o enseñan, que el derecho está precisamente para expulsar el azar, que el derecho es previsibilidad, que la justicia es previsibilidad e igualdad. Y entonces consentimos estar en manos del azar. ¿En manos de qué? Pues ese día los policías sancionan a los que van más deprisa o a los que tiran basuras o a los que ponen música nocturna, pues unos decibelios más altos de lo permitido. O sea, que injusticia, convertir el derecho en un azar que es peor todavía que la injusticia, o una burla. Y me explico. Aquí están las infracciones, aquí están las sanciones. Todos queremos escapar de las sanciones. ¿Y cómo nos escapamos? Pues acudiendo a un buen abogado, como los que me escuchan o me acompañan en este acto, y así me escapa. Bueno, y voy a ir aquí al doctor Olivo para una sanción que me han puesto por adelantarme un semáforo de mala manera. Hombre, pues para tanto no. Pero bueno, pues en fin, con un poco de broma y sacando la cartera, y me libro. Pues en fin, me han puesto 100, la propina son 10, o lo que sea. Esto es una burla, pero es una burla. Pero entonces, ¿qué hacemos los juristas? ¿Qué hacemos los profesores? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los abogados? La injusticia, la desigualdad, la lotería y la burla del derecho. Y aquí estamos tan tranquilos. Por eso decía yo que esto, para mí, pues tiene importancia. A mí esto me lleva doliendo desde hace muchos años y libro tras libro estoy intentando civilizar esta selva. Porque a mí me parece que estamos engañando a los ciudadanos y nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a nuestros alumnos en la universidad, contándoles cosas que nada tienen que ver con la realidad. Y el único modo de salir en esta materia en la que me encuentro ahora, de este atolladero, es decir, no tenemos un derecho administrativo sancionador, a diferencia de lo que tenemos un derecho penal. Pues vamos a hacer un derecho administrativo sancionador. No es, naturalmente, que el derecho penal sea la justicia pura y divina, por supuesto que no, pero está mucho más cerca de la justicia que el derecho administrativo sancionador, en la que el ciudadano, permítanme que insista, está o indefenso, o el que está indefenso es el funcionario. Y a esto dedico buena parte de mi vida, y a esto dedico, pues, este tiempo, aprovechándome y abusando de su presencia. Lo que sucede, le voy a ser sincero,
es que, como dicen que esto se iba a publicar, pues he traído la conferencia escrita y le estoy contando otra cosa. De modo que si algún día esto se publica y algún día cae en sus manos, decir, o ese día estaba yo absolutamente borracho, pero esto nada tiene que ver. Voy a ver si soy capaz de coger el hilo, que tampoco es tan grave. Lo que quiero en este lugar, como en todas partes donde hablo en público, que es mi oficio, mi única ambición es expresarme con claridad. Y si he hablado hasta ahora con claridad, pues igual da que sea esta conferencia o que sea otra. Es otra hasta ahora. Y lo que pretendo, después de hablar con claridad, es convencerles a ustedes de lo mucho que hay que hacer sobre la potestad sancionadora de la Administración, salvo, como he dicho antes, que me haya equivocado y resulta que ustedes ya esto en la República Dominicana lo tienen ya arreglado. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino que yo personalmente he recorrido y que ahora recorren miles de juristas en todo el mundo y no tienen más que abrir un repertorio bibliográfico, el Internet, y verán lo que se escribe sobre esto. Lo que hay que hacer es crearse un derecho administrativo sancionador propio. Me explico. No hacer como hasta ahora un derecho administrativo sancionador que sea reflejo del derecho penal, que sea una hijuela del derecho penal, porque ya he dicho que eso no funciona. Estas infracciones puestas en manos de los jueces abren una sumaria y eso no se termina nunca. Y cuando hay un delito, pues vale la pena y para eso están las leyes. Pero en las infracciones administrativas, no. Hay que inventárselo. Y para eso hay que separarse del derecho penal. Y esto es algo que ya se está haciendo en parte del mundo, en parte, porque en otros sitios siguen atados al derecho penal. En España, mis trabajos y mis disgustos me ha costado, pero el derecho administrativo sancionador ya está prácticamente separado del derecho penal. Funciona de otra manera. Esto es lo que hay que hacer para que el derecho administrativo sancionador sea eficaz. No ponerle en un canal rígido con unos procesos que no haya modo de superar. Y, sobre todo, no exigirle algo que no se puede cumplir. Veamos. En España y en el resto del mundo se decía las infracciones administrativas exactamente igual que las contravenciones penales deben estar legalmente tipificadas. Supongo que aquí será igual. Es decir, para que haya un delito, tiene que haber una descripción de ese delito en el Código Penal que diga esa conducta constituye tal delito y será sancionado de esta manera o de la otra. Y eso solo lo puede hacer el legislador. Y entonces, en España, se decía, pues eso exactamente igual. ¿Cómo que exactamente igual? Los delitos, pues son muchos, pero vamos, en un código de 500 artículos, no sé los que tendrán el Código Penal dominicano, pero sí, no son 500, en 1000 artículos cabe todo. Y el legislador puede entretenerse en hacer ese Código Penal, que ya está hecho desde el siglo
desde el siglo pasado, e irle retocando más o menos. Pero ¿puede el legislador regular las obligaciones y las prohibiciones de la vida administrativa? Imposible. Ni aquí, ni en España, ni en ninguna parte. ¿Cómo es de grueso aquí el código de tráfico, con el nombre que sea? Y el código de tráfico, pues es una parte mínima. ¿Cuántas obligaciones y deberes hay en la construcción, en los establecimientos industriales, en la protección del medio ambiente? ¿Cuántas disposiciones puede haber? No están contadas. Y no están contadas porque no se pueden contar. Son innumerables como las arenas de la playa y las estrellas del firmamento. No se pueden contar. Y si se contaran, al día siguiente ya no valía la cuenta, porque en el intervalo de una noche ya han salido pues más reglamentos. Y esto viene a cuento de lo que recordaba hace un momento. En España, en cuanto había una sanción fuerte, aparecía el abogado y le decía al funcionario: ¿por qué sanciona usted esto? Hombre, el artículo 42 del decreto de tal fecha. Es que el decreto de tal fecha no vale. De la ley de tal fecha. No, esa ley no existe. Ah, pues si no existe. Y había que quitarles la multa. O no se les iba a imponer. No había modo porque no había posibilidad de que al legislador, y decir al legislador: oiga, ponga usted en una ley esto. Decía: ¿cómo voy a poner esto en una ley? Los más listos fueron los franceses. Los franceses solo tienen una infracción administrativa, solo una, en una ley, y ya está despachado todo. Es infracción administrativa, o comete una infracción administrativa, el que infringe una disposición administrativa, y eso está dicho en una ley. Y allá la administración que legisle lo que quiera. O sea, separación del derecho penal. Vamos a admitir que en derecho penal el principio de la legalidad vale. En derecho administrativo sancionador nos tenemos que olvidar. Otro ejemplo, la culpa. En derecho penal no puede haber condena sin culpa, y culpa individualizada. Es el autor el que tiene que haber obrado con dolo, culpa, negligencia o imprudencia. Pues muy bien, se cometen cosas terribles, pero el autor dice: pues mire usted, ni dolo, ni culpa, ni negligencia, ni imprudencia. Pues en fin, que había tomado demasiado aquella tarde, o que estaba distraído mirando un anuncio, o lo que sea, y cogí un machete y abrí la cabeza a mi mujer o a un vecino. Pues tiene usted razón. Aquí hay una eximente. Hay una eximente. Pues imagínense, y en el derecho administrativo sancionador en España, pues era lo mismo. Y, hombre, pues me salté un semáforo, pero si yo iba conduciendo con cuidado, lo que pasa es que en ese momento, pues mi mujer que estaba al lado me dijo: oye, mira, aquí no sé, y me distraje. Absolución, porque no había culpa. Pero entonces vamos a olvidarnos de todas las infracciones. Si exigimos culpa, no hay modo de sancionar a nadie. Vamos a los casos importantes, a los casos graves. Pues la industria que está contaminando. Se han producido unos daños terribles, han muerto millones de peces, o a lo mejor cientos de personas. Bueno, ¿y contra quién voy? Si no es delito, ¿contra quién voy? Pues esta infracción, esto se hizo de esta manera mal, se hizo de esta manera mal. Y vamos a ver, ¿quién lo hizo? Y el gerente de la empresa dice:
Pues usted sabe. Esta cosa, bueno, pues hubo un vertido contaminante. ¿Pero quién fue el autor de ese vertido? Pues vamos a ver, la sección hidráulica, la sección biológica, pues anda, que no hay aquí funcionarios, empleados, hay 300 empleados. Bueno, no, pero yo quiero uno, el que obró con dolo, culpa, negligencia e imprudencia. Y pues mire, no, las cosas son así, pues se me marchó el agua, el producto contaminante y busqué, pues no le puedo sancionar. O se sanciona al gerente o al propietario y dice, pero yo estaba en Estados Unidos, yo que pinto aquí tirando bidones contaminantes en un caudal de agua potable. Es imposible. No se puede sancionar a las personas jurídicas. Pues si no se puede sancionar a las personas jurídicas, ¿a qué vamos? ¿A sancionar al triste motorista que se saltó un semáforo? Si no podemos sancionar administrativamente al que hace una evasión fiscal, que no sea delito, porque claro, las que sean delito, eso es otra cosa. Conclusión, vamos a olvidarnos del derecho de la culpabilidad en el derecho penal. Y así hay que ir cogiendo todos estos adherentes que tiene el derecho administrativo sancionador, que no son del derecho administrativo sancionador, y vamos a limpiarles. Y vamos a inventar nosotros otros adecuados a la realidad. Por ejemplo, en derecho civil y en derecho mercantil y en derecho administrativo sancionador ya en España, después de producida la independencia colonial, pues se separa entre autoría y responsabilidad. Y cuando se comete una infracción administrativa y se va buscando al autor y el autor no aparece, porque en una gran empresa o en unos sencillos almacenes donde se ha despachado un producto que no está en condiciones higiénicas, como no encontró al autor, pues no le puedo sancionar en derecho penal. Y en derecho administrativo sancionar, no, yo no sanciono aquí a nadie, pero la empresa paga. Yo no le culpo a usted de ser autor, pero usted paga. Es la vieja distinción, repito, en cualquier otro derecho, de autoría-responsabilidad, del Schuld, Haftung, y en todos los, eso empezó en Alemania y en el resto del mundo, hay esa distinción. Con lo cual se aclara mucho el problema. Y cuando el abogado dice, que me busquen al culpable, en derecho penal vale decir que me busquen al culpable, pero en derecho administrativo sancionador eso no vale, porque la administración sancionadora dice que yo no quiero culpable, yo quiero a alguien que pague. Todo esto, podría seguir poniendo ejemplos, pero el tiempo corre. Todo esto confirma la tesis de que el derecho administrativo sancionador tiene que tener otras reglas. Y esto es tarea de mucha paciencia. Esto es algo que estamos haciendo en España, cada uno aportando un granito de arena. Es algo que se está haciendo en la República Argentina, cada uno aportando su granito de arena. Pero antes hay que despejar una incógnita o responder a una pregunta. Porque posiblemente alguno de ustedes estará pensando, pero este que habla es un profesor de Derecho. Oiga, los profesores de Derecho tienen que ser gente rigurosa, tienen que ser gente que digan que hay unos principios de derecho que hay que cumplir. Y este viene diciéndonos que nos olvidamos de ello, pero bueno,
si el derecho ha progresado en la vida, pues fue cuando a fines del siglo XVIII los ilustrados, Beccaria y toda esta gente dijeron: vamos a poner seriedad en el derecho penal. Vamos a decir a los jueces lo que tienen que hacer. Esto es derecho y esto es Estado de Derecho. Y ahora usted nos viene con que nos olvidemos de lo que nos ha costado 200 años en hacer. ¿No es esto escapar al derecho? Esta pregunta retórica, como es lógico, tiene la respuesta, que ya me la sé. No, esto no es huir del derecho. Esto es huir del derecho penal y hacer otro derecho que puede y debe ser tan sólido como el derecho penal, pero distinto. Distinto para que la cosa pueda funcionar. Y ahora sí que les voy a leer, porque alguna vez tengo que cortar, que tienen ustedes que descansar de mi chaparrón y de irse a cenar. Y aquí tengo un epígrafe que se titula Consideraciones finales. Un poco largas son, pero confío que si me han aguantado hasta ahora, podrán aguantarme hasta el final. Y dice así el autor: consideraciones finales. Primera, coexisten dos regímenes jurídicos represivos, el penal y el administrativo sancionador. Este último, que hasta hace poco ha estado desatendido por los autores, es el que influye más intensa y directamente en la vida de los ciudadanos, puesto que la mayoría de ellos no cometen jamás un delito, mientras que es prácticamente imposible no verse diariamente afectado por obligaciones y prohibiciones administrativas, ni incumplir alguno de sus preceptos. En la actualidad, en efecto, el ordenamiento jurídico administrativo sancionador constituye una red normativa tan densa que nada escapa a ella. De la misma manera que los individuos no pueden escapar a su incumplimiento. Esto ya lo había contado, pero es el resumen final. Segunda, la paradoja es que a pesar de la enormidad numérica de estas inobservancias, las sanciones son desproporcionadamente reducidas, lo cual se debe a distintas causas, que ya conocen. Primera, en unos supuestos el Estado no tiene un aparato burocrático inspector y represor suficiente para identificar todas las infracciones y para sancionarlas de forma debida. La mitad de la población tenía que ser inspectora. En su consecuencia, el castigo depende del azar. Segunda, en otras ocasiones, el gobierno, que está en condiciones de sancionar porque tiene policía suficiente, no quiere hacerlo, para de este modo premiar a sus amigos y amenazar a los demás con la posibilidad del castigo. Esto tiene mucha importancia. El favor. A usted no le castigo. De este modo, se convierte el derecho administrativo sancionador en un instrumento de corrupción política. Tercera, pero todavía hay otra vertiente de corrupción más cotidiana. La Administración quiere reprimir las inobservancias, pero sus funcionarios subalternos y autoridades superiores aprovechan la oportunidad para realizar cohechos en beneficio propio y perjuicio de los intereses públicos. De este modo se convierte el derecho administrativo sancionador en un instrumento de corrupción administrativa. O sea, que vaya con quien tenemos que tratar, con posibles instrumentos de corrupción política y administrativa. Las observaciones anteriores descubren un lado oscuro de índole sociológica del derecho administrativo sancionador que no es lícito pasar por alto. Pero también existe otro lado oscuro no menos importante, ahora de índole estrictamente jurídica, y que se refiere a los sujetos y procedimientos sancionadores. Quiere decirse con esto que los procedimientos no están debidamente regulados,
Basta compararlos con los del derecho penal. Ni los funcionarios que los tramitan se mueven con soltura. Bueno, y digo yo que si esto lo pueden leer alguna vez, ¿para qué se lo voy a leer yo ahora? Pero no me voy sin repetirme, aunque sea por cuarta vez, pero lo hago deliberadamente. Suponiendo que la hipótesis de trabajo, que es la española y la de buena parte del mundo, valga para la República Dominicana, que no lo sé, suponiendo, digo, que esto sea cierto, es intolerable seguir en estas condiciones. Ni los ciudadanos, ni los juristas, ni los abogados, ni los jueces podemos seguir admitiendo esto. Que es cómodo, porque las cosas son así y la respuesta es, pues, ¿qué nos cuenta usted? Pues la vida es así, esto es lo que hay. Pues no, señor, esto es lo que hay, pero no es lo que debe haber. Y unos dicen, pues esto es lo que hay, sigamos. Y otros dicen, pues esto es lo que hay, no debemos seguir así. Y hay que ponerse a estudiar y a trabajar y a arriesgarse a equivocarse, como quizá me haya equivocado yo aquí desde el principio hasta el final. Por eso, lo que no se adapte a la realidad de ustedes, que yo soy un ignorante y no conozco, bórrenlo. Pero posiblemente haya dicho algo que valga. Y si he dicho algo que valga, pues les rogaría mucho que dieran vueltas a esto y pensaran si se puede continuar así. Y mi tiempo se terminó, su paciencia también, de modo que nada más y muchísimas gracias.